Un hombre cuenta sus historias tantas veces que al final él mismo se transforma en sus historias. Siguen viviendo cuando él ya no está, y de este modo el hombre se hace inmortal. Para poder llegar a nuestro público es necesario generar empatía, y una buena manera de hacerlo es contando una historia. Podemos decir entonces que una historia bien contada consiste en una narrativa atrapante de sucesos, donde se transmiten emociones a través del relato. Así es que decimos que contar historias también es un arte, y ese arte de contar historias lo llamamos storytelling. Gracias a las narraciones, las historias de nuestros antepasados pasaron de generación en generación. Y esto es porque las historias nos conectan y nos ayudan a entender mejor el mundo. Cuando presenciamos una narración, se produce un contexto común o un sueño colectivo, como lo llama el antropólogo Joseph Campbell, de quien ya hablamos en nuestro video sobre el viaje del héroe. Pero sin embargo, muchos de nosotros hemos escuchado presentaciones aburridas que no nos transmiten mucho, no hay emoción, no hay expectativa, no cuentan una historia. La característica principal del storytelling reside en que conecta emocionalmente con el espectador, creando una atmósfera a través del relato, generando confianza, empatía y permitiendo así una mejor recordación de los hechos, ya sea que se cuente una historia real o inventada. Pero veamos algunos tips para contar buenas historias. En primer lugar, entonces, debemos definir el público. Una historia dirigida a todo el mundo probablemente no logre el efecto deseado. Utiliza un factor sorpresa, esto siempre llama la atención. Puedes realizar una pregunta, esto descoloca al oyente y lo hace interesarse en el relato. No te olvides del costado humano, estamos hablando con personas que tienen sentimientos. Intenta contar experiencias. Sé memorable, logra que otras personas recuerden y cuenten tu historia a otros. Podés conmover, inspirar, hacer reír o emocionar. Siempre es importante la empatía. El fin último es lograr generar algo en el usuario. Pensá qué es lo que querés lograr. El narrador debe ejercitar su voz, crear matices y sonidos que seduzcan al espectador. Una narración sin matices es monótona y aburrida. Hey, Mr. Tambourine Man. Existen distintos tipos de storytelling. Por ejemplo, si hablamos de literatura, se trata de transmitir conceptos muchas veces sin apoyo visual. Por lo tanto, muchas cosas se dejan libradas a la imaginación del lector. Por ejemplo, como nos ocurre con un libro. En la cinematografía se agrega el plano sensorial. Al poder ver y escuchar lo que ocurre, creamos ambientes y climas. Y en los videojuegos se agrega el plano interactivo, ya que es el jugador, con sus intervenciones, el que hace que la historia avance. Para contar esa historia podemos utilizar distintas estructuras dramáticas. Quizás la que más conozcas es la estructura aristotélica de 3 actos, inicio, nudo y desenlace. Entonces la dividimos en 3, con un primer acto donde presentamos los personajes y escenarios para lograr que el espectador se vaya familiarizando con el ambiente donde transcurre la historia. En este acto debe haber un gancho que atrape al espectador y también puede haber un punto de giro que da inicio a la historia en sí, el momento donde ocurre algo clave. Se trata de un efecto sorpresa, como este ejemplo que vemos acá. En el segundo acto se produce todo el desarrollo de la historia, es el acto generalmente más largo de los 3 y puede finalizar con un segundo punto de giro o un revés dramático, donde se dan vuelta a los hechos o algo inesperado ocurre. En ese acto se produce el clímax o el punto más importante, emocionante y atrapante de la historia. Por ejemplo, la pelea final o la gran carrera. Esto da lugar al inicio del tercer acto y resolución de la historia. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Podemos decir que un plot device es aquel artilugio, herramienta o objeto que sirve como conductor de la trama. A veces puede tener un gran protagonismo, incluso apareciendo en el título de la obra. Un ejemplo de esto es El Señor de los Anillos. El plot device sería el anillo único. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, el plot device sería la Piedra Filosofal. En esta saga se suele utilizar mucho el plot device en los títulos de las obras. Si nos fijamos, acá tenemos varios ejemplos. El plot device suele ser un objeto generalmente de poder, de habilidad o incluso de riqueza. Nada apasiona más a los espectadores que una fórmula rags to rich, de pobre a millonario. Por ejemplo, para perseguir y encontrar un tesoro que se articula con la riqueza, como plot device. Pero ahora veamos cómo incide todo esto en el cerebro. Las historias activan áreas de nuestro cerebro mediante un proceso que se llama acoplamiento neuronal. Esto hace que al escucharlas inmediatamente las relacionemos con nuestras propias historias y luego las transformemos en base a nuestras propias ideas. Probablemente la próxima vez que cuentes una historia
vas a acordarte de este video y vas a relacionar esa historia con algo similar que te haya pasado. Además, mientras nos cuentan una historia, nuestro cerebro experimenta actividad similar a la de los demás oyentes y a la del narrador. Esto es como un efecto espejo, por eso se lo llama mirroring. Entonces el storytelling nos transforma en artífices, en magos, en creadores. Contamos historias que plantean una moraleja o suscitan una reflexión en torno a un suceso, real o ficticio, que es cercano a su creador. Una historia de superación, un desafío, un relato emocionante o una historia de perseverancia son claros ejemplos de storytelling bien aplicado. En resumen, es la mejor manera de unir contenido y emociones, y también es una valiosa herramienta para la transmisión del conocimiento y los procesos de aprendizaje, porque las narraciones construyen la identidad humana al darle sentido a los hechos que nos ocurren. Entonces podemos decir que las historias nos conectan, nos ayudan a entender el mundo y a transmitir ideas que pasan de generación en generación, sentando así las bases que forman una cultura. Porque un hombre cuenta sus historias tantas veces que al final él mismo se transforma en sus historias. Siguen viviendo cuando él ya no está, y de este modo el hombre se hace inmortal. Te espero en mis otros videos para seguir aprendiendo de gaming, emprendimiento y tecnología.